Aún los chacales dan la teta y amamantan a sus cachorros. La hija de mi pueblo es cruel como las avestruces en el desierto. Título: El secreto de la realización matrimonial, parte 3. Tome asiento. Bueno, esto que he venido compartiendo y que voy a compartirles en el poder del Espíritu Santo, no lo hago por mi propia cuenta, sino porque Dios me lo ordena. Él me ordenó compartirles lo que me ha enseñado a través de otros, pero también lo que me ha enseñado directamente, a fin de edificarlos, porque es lo que ahora mismo necesitamos. Así que por favor, preste toda su atención y tome atenta nota de todo lo que viene a continuación. Mientras se ignora el propósito de Dios como mujer, será pésima madre. Mientras se ignora el propósito de Dios como varón, será pésimo padre. Y va a tener el chip incorrecto. ¿Cuál es ese chip? Sujetémonos al versículo que acabamos de leer. El chip del avestruz. Dice el Señor: aún los chacales alimentan a sus crías, pero no así mi pueblo. Dios está reconociendo por la palabra que en su pueblo hay gente que descuida a sus hijos. Gente que dice haber recibido la gracia de Dios. Gente que dice que no es religiosa y que tiene la gracia. Que eso sí, están contra la religiosidad, contra la ley mosaica, que ellos viven por fe, que ellos han sido justificados. Pero el Señor dice: ¿a qué horas? Si ustedes descuidan a sus propios hijos. Y si no son capaces de cuidar a sus propios hijos, ¿cómo van a cuidar los que no sean sus hijos realmente? ¿A qué horas van a responder por los que yo ponga a su cargo y que no son sus hijos? Si le queda grande cuidar a sus propios hijos. Ellos son como crueles avestruces del desierto. Y subrayo crueles, porque ignoran el clamor de sus hijos, ignoran los llantos de sus hijos. ¿Como quiénes? Las avestruces del desierto. Así como el dolor físico es una alarma de que algo no está bien en su organismo, igualmente el llanto de los hijos es una alarma de que algo no está bien con ellos. No es normal que un hijo llore como llore. Los hijos no lloran porque sí. Algo pasa en ellos. De ahí que el llamado del Señor sea: no ignore a sus hijos cuando estos lloren. No ignore a sus hijos cuando estos giman. Si ustedes viven por fe, si ustedes están enchufados a Dios, presten atención, más atención a sus hijos. Y sobre todo cuando ellos lloran. Hay una causa. Algo lo provocó. Puede haber un trauma. Necesita algo y esa es la manera que lo pide. O le hicieron algo. Hay algo que no le está gustando, por eso llora. O está enfermo, o en su defecto es una pataleta. Por los hijos, cuando se vive por fe y se ha recibido la gracia de Dios, no solo se debe velar para su educación académica, que es por lo que la mayoría trabaja, y no me equivoco. También hay que velar por su formación
cristiana. Si hay algo que le falta a la mayoría de cristianos es educación cristiana. Por eso son cristianos de nombre. Y a los hijos hay que formarlos con esa educación cristiana, pensando siempre en su futuro, dedicarse a su formación moral y espiritual es muy importante para no hacer lo que algunos padres hacen, que están lanzando sus hijos al mundo desarmados y sin recursos. Usted que es padre, usted que es mamá, usted que no lo es, ¿considera seriamente esto? Las escrituras enseñan que los padres deben tratar con respeto y justicia a sus hijos, educándolos cultural y moralmente. Esto es importante. Ahora, ¿cuál es su cultura actual? La mía, la que debería ser de todo aquel que vive por fe y que dice que ha recibido la gracia de Dios. Debería ser la cultura del reino, la del reino de Dios. La cultura más elevada que existe es la cultura del reino de los cielos. Y hasta que el padre lo entienda, hasta ese día va a comenzar a enseñarle a sus hijos la cultura más elevada y la moral más elevada. Se va a preocupar por la condición espiritual de sus hijos y va a trabajar en una buena condición espiritual para sus hijos. Esto es obviamente de todo padre que vive por fe. Esto lo hará todo futuro padre que viva por la fe y que haya recibido la gracia de Dios, donde no solo le dirá a sus hijos qué hacer o qué no hacer, sino que sobre todo con su vida, con su ejemplo, les muestra cómo hacerlo. Porque cuando los padres dicen una cosa a sus hijos, pero luego ellos hacen otra, esos padres, sin saberlo o a sabiendas o sin querer verlo, están criando hijos hipócritas. Cuando un papá levanta a un hijo hipócrita, cuando le dice a este, vaya a la iglesia, pero él no va. Cuando papá forma a un hijo hipócrita, cuando le dice a este, ore, pero él no ora. Lea la Biblia, pero ella no lee la Biblia. Así es que los hijos se vuelven hipócritas. La mayoría de nosotros, cuando fuimos hipócritas o somos hipócritas, lo aprendimos de nuestros padres. Y por eso vemos el cristiano, la cristiana que maneja una doble moral. Porque ellos desde niños copiaron este mensaje. O sea que en un mundo de adultos así es que se debe actuar. ¿Cómo? Pues yo veo que mi papá le dice a la gente que haga esto, que no sea grosero. Pero él, cuando no está la gente, es grosero. O sea, cuando yo crezca, debo de enseñarle a la gente a no ser grosero, pero puedo ser grosero cuando no esté esa gente. Y ese es el mensaje que están copiando los hijos. Mi mamá enseña que uno no debe ser cantaletudo ni contencioso, pero yo veo que luego ella se agarra con mi papá y le da al cirilí hasta que lo saca a correr. Claro, o sea que uno de adulto puede enseñarle a la gente a no contender, pero cuando quiera puede pelear hasta que se le pare el ombligo.
Un adulto debería cuidarse de decirle a sus hijos: vayan a la iglesia y no ir. Todo lo que enseñamos los padres debe ir reforzado con nuestras acciones. Todo lo que vaya a enseñar usted, soltero, debe ir reforzado de sus acciones. Porque un buen padre, una buena madre, un padre bueno potencialmente, una madre buena potencialmente, enseñan aplicando lo que enseñan. Enseñan aplicando lo que le ordenan a sus hijos. Es decir, les enseñan a sus hijos con un buen ejemplo, siendo el ejemplo a seguir. Hijo, usted no puede llegar tarde a la empresa, pero llega tarde a la iglesia. Y el hijo dice: claro, así debe ser. Y lo hace, porque es su ejemplo. Los abuelos deben enseñarle a sus nietos con un buen ejemplo. El hecho de que su hijo, su hija, le confía a sus propios hijos es algo bonito. Es un privilegio que tiene todo abuelo. Es un derecho que tiene todo abuelo. Pero cuando a los abuelos nos dejan los nietos para estar con ellos, no solamente es tener un tiempo juntos, sino cuidarlos. ¿Cómo? Cuidándonos del ejemplo que ellos ven de nosotros. Cuidarlos. ¿Cómo? Cuidándolos, enseñándoles buenas cosas, no enseñándoles chistes morbosos, no enseñándoles groserías, un doble sentido al hablar, no enseñándoles a mentir, no enseñándoles mañas, sino enseñándoles la palabra de Dios. Todo nieto que regresa de la casa de sus abuelos, cuando estos viven por fe, regresan con buenas cosas. Todo nieto que regresa de la casa de sus abuelos, cuando los abuelos viven por fe, ellos van a regresar a sus casas con cosas muy bonitas, principios bien infundados. Los nietos deberían aprender de ustedes, los abuelos, la palabra de Dios. Eso es lo que deben aprender. Pero también los padres deben en su momento saber castigar a sus hijos. ¿Para qué? Para que no se echen a perder con el tiempo. Porque cuando un padre le niega a su hijo castigo, está sembrando perdición a largo o corto plazo para ese hijo. Y ese hijo se puede perder, por ejemplo, cuando el padre no quiso castigarlo oportunamente en el momento que tuvo esa pataleta. Proverbios 13:24 dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece. Proverbios 13:24 dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece. Es castigo, no es tortura. ¿Estamos claros? Estamos hablando de castigo. No estamos hablando de tortura. Estamos hablando de castigo. No estamos hablando de destruirlos o llegar a destruirlos. Estamos hablando de castigo. Y aquí dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Yo no veo aquí una fecha de vencimiento para el castigo mientras los hijos estén bajo el cuidado de los padres. No la veo. Aquí antes bien se anima a los padres a que desde temprano los corrijan, y que cuando se dé el caso no dejen de corregirlos.
Porque el que detiene el castigo a su hijo aborrece. ¿Y cuántos han mostrado que aborrecen a sus hijos al negarles el castigo en el momento oportuno? ¿Cuántos han mostrado que aborrecen a sus hijos al aplazar el castigo que debió ser para su momento? ¿Cuántos han mostrado que aborrecen a sus hijos al apresurarse a casi destruirlos, creyendo que eso es castigo? ¿Cuántos han mostrado que aborrecen a sus hijos sometiéndolos a cosas que ellos llaman castigo cuando son más tortura? No difieren en nada de un secuestrador cuando tortura a sus presos. Y aquí dice la palabra que el que detiene el castigo a su hijo aborrece. Estamos hablando de castigo. Es decir, que el que escatima la vara odia a su hijo, mas el que lo ama lo disciplina con diligencia. ¿Y por qué lo va a hacer? ¿Por qué lo va a hacer? A ver, ¿por qué lo va a hacer? ¿Por qué? Porque es un hombre de fe, porque es una mujer de fe, porque ya está libre de la ley mosaica, porque recibió la gracia de Dios, porque ha sido justificado a través de Jesucristo. Por eso lo va a hacer. La gracia no excluye el castigo, lo incluye. Porque la gracia contempla el castigo como uno de los mecanismos que le ha dado Dios al hombre para ser purificado. Por eso, el que detiene el castigo a su hijo aborrece. El que escatima la vara odia a su hijo, mas el que lo ama lo disciplina con diligencia. Disciplinar desde temprano, en el mismo acto cuando es debido o al rato cuando es prudente. Pero para hacerlo sabiamente, usted debe estar conectado a Dios. Para hacerlo sabiamente sin equivocarse, usted debe realmente vivir por la fe. Y si realmente vive por la fe y se percata que su hijo tiene una rabieta, conectado a Dios, enseguida mientras él hace la pataleta, usted está: Señor, dame sabiduría. ¿Qué hago? Sin que él lo oiga, o sin que ella lo oiga, o sin que ellos los oiga. Y el Señor enseguida le dice: haga esto, y usted actúa. Castigándolos si es el caso, para no permitir rabietas en los hijos. Los hijos tienen rabietas cuando ellos no reciben lo que quieren. Los hijos presentan rabietas cuando a ellos no se les dan las cosas cuando quieren. Los hijos presentan rabietas cuando a ellos no se les dan las cosas como ellos las desean. Y la rabieta es algo que amerita corrección. Porque si no lo hace, en la medida que pase el tiempo, esas pataletas de ese hijo serán cada vez más peligrosas y peores. Fue noticia reciente el caso del muchacho de 15 años que mata a tiros a sus padres y a su hermano menor de 10 años. Eso ocurrió esta semana que pasó. Y una de las razones que desencadenaron el triple crimen pudo originarse tras una fuerte pelea con la mamá, que le cortó el wifi, porque el muchacho había suspendido, sin que sus padres lo supieran, 5 asignaturas. Y este joven actualmente está detenido, actualmente ha confesado el crimen que cometió. Y en su declaración, según las fuentes de investigación, en todo momento el joven ha mostrado una frialdad fuera de lo normal y no ha expresado remordimiento alguno. O sea que vemos un caso de un hijo, un hermano que carece de afecto natural, que perdió el afecto natural. ¿Cuándo hay afecto natural? Cuando nacemos,
cuando nos relacionamos con las personas que son nuestros progenitores, cuando nos relacionamos con las personas que también fueron concebidos del mismo vientre, ¿verdad? Que tiene el mismo gameto del Padre que me concibió o que lo concibió a usted. En la medida que nos relacionamos, ese sentido de afecto natural se mantiene vivo. Pero aquí es obvio que no lo hay. Hay una ausencia total y lo perdió. Ahora bien, cuando los padres fallan en la administración del castigo a sus hijos, en el momento que Dios lo quiere, porque Dios dice, lo amerita. Hay momentos donde Dios dice al oído del padre, dele, póngale su barazo, dele 3, o haga esto, llévelo allí y muéstrele así y háblele así y dígale así, pero que él sienta, actúe. Pero el padre se cree más bueno que Dios. Entonces, al no hacerlo, al rehusarse, el berrinche de ese hijo con el tiempo ya no será como cuando era más pequeño, con llantos, gritos, ciertos gestos o irritación muy visibles, sino que va a mostrar un enfado más grande y violento, donde va a romper la puerta, donde va a romper el mueble, donde va a romper la nevera. ¿Por qué? Porque el papá falló. Y entonces el hijo ya no se va a poner con lagrimitas y gritos. No. Será un enfado grande y violento que, como es noticia actualmente, ese hijo lo mostró para con sus padres y de paso para con su hermanito, buscando la escopeta con la que cazaban y dándole tiros a todos ellos. Entre más grande sea el hijo, si no le controló la pataleta de pequeño, más letal será la pataleta. Le puede pegar a la mamá. Le pega de una. Le pegó fue unos tiros a su mamá, luego a su hermanito de 10 años, y se sentó a esperar a su papá y lo acribilló a bala. ¿Quién sigue? Así que hijos, es bueno recibir palo. Es bueno. Es bueno. Yo pienso que es bueno cuando en una iglesia hay disciplina. Es muy bueno. Cuando en una iglesia hay regaño. Que sea de Dios, bienvenido. Porque es bueno recibir palo de sus propios padres cuando es el caso, porque eso les salvará la vida e impedirá que más adelante con el tiempo sean una vergüenza. Proverbios 29:15 dice: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. ¿Pueden ustedes leerlo? Por eso miren el mandamiento en Proverbios 23:13. En Proverbios 23:13, no rehuses corregir el muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Léalo usted ahora. No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. No dejes de corregir al hijo, no dejes de corregir al joven, porque unos cuantos azotes no lo van a matar. Un padre que vive por fe no castiga para matar al hijo. No, es para corregirlo.
Por eso tiene todo medido. El Espíritu Santo ya le dijo cómo y qué tanto. Vive por fe. Y esos azotes no lo van a matar. A los niños hay que corregirlos. Unos buenos golpes no los matarán. De manera que quien se rehúsa a castigar a su hijo e hija en un momento dado y se oponga al castigo físico en un momento dado, no vive por fe. Quienes se oponen a que los hijos sean castigados físicamente no viven por fe. Y por eso serán condenados. Son responsables ante Dios. ¿De qué? De que ese hijo y esa hija se condenen. ¿Al qué? Al enarbolar la bandera contra el castigo físico hacia los hijos. Pues los estándares del reino de Dios nos recomiendan otra cosa. Proverbios 23:14. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. ¿Qué tal? ¿Cómo la ve? Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Mire, el diablo le ha dado tantas interpretaciones a este versículo que hoy se ha llegado a concluir que vara no es un azote, pero sí es un azote. Por donde yo lo investigué todo el tiempo es azote, azote, azote. Ahora, si yo hubiera querido encontrar otra cosa distinta para defender una hipótesis totalmente secular, un principio, un dogma secular, una filosofía secular, creo que hubiera hallado algo manipulando las escrituras. Pero a los hijos a los hijos la corrección física puede salvarlo de la muerte. A los hijos la corrección física puede salvarlos de la muerte. Y la muerte no es solo espiritual, la muerte es física, la muerte es eterna. ¿Qué quiero hacer yo? Ahorita, ya, quiero orar por los hijos y por las hijas. ¿Cuáles? Levanten la mano los que son hijos acá. Eso. Perfecto. Por los que están perdiendo el afecto natural. Eso me tiene preocupado. Mire, ¿sabe qué es que le duele a un padre? Que no ve a su hijo todos los días. Y cuando lo ve, por ejemplo, en un ¿cómo se llama la comunicación en video? En una videollamada, no dice, ¡ay, papá! ¡Qué alegría verlo! No. Y debe ser tenaz para un papá que su hijo lo vea y no diga, papá, qué bendición, ¿cómo está? No, nada. ¿Es su caso? Aquí hay gente que lo está viviendo. Y aquí hay gente que ya no siente por sus hijos lo que antes sentía. Pónganse sobre sus pies. ¿Usted cree que esto es del Señor? Entonces, si usted cree que esto es del Señor, el Señor me va a respaldar para liberarlo a usted. ¿De qué? De la falta de afecto natural. ¿Cuál es el afecto natural? Es el amor normal que debería tenerle cualquier persona a su pariente, por el hecho de ser de su misma sangre y de su misma carne. Y más si es el padre o si es el hijo de esa persona. Y es lamentable que hoy los hijos quieran más a la mamá que al papá,
Cuando la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre indistintamente. 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 No lo quebranta el hecho de que ya no ame a su papá como antes, a su mamá como antes. No lo quebranta eso. No lo quebranta el hecho de que no le haga falta hablar con él, que no lo llame, que no lo salude, y cuando éste lo llama, usted es totalmente indolente y no lo disfruta. Y yo me pregunto, ¿qué argumentos estarán saliendo ahora mismo por causa de esto? Tan mal está que arroja y arroja argumentos, pues muy difícil para ser liberado así. Es muy difícil porque se está resistiendo. No lo quebranta el hecho de que sus hijos ya no lo quieran. No le quebranta el hecho de que sus hijos le nieguen a usted bendición, cuando usted se negó toda la vida para que ellos estén donde están. ¿A usted no le quebranta el hecho de eso? Y que actúan como si uno nunca les hubiera dado nada. Pues no está lejos de matar a su papá a tiros. No está lejos de apuñalar a su propia madre. No está lejos de pegarle a su propio papá. No está lejos de echarla de la casa si fuera una extraña, como si nunca le hubiera dado nada. No está lejos de negarle su ayuda económica cuando ella lo necesite o cuando él lo necesite. Usted no puede castigar a su papá. Eso solo lo puede hacer Dios. Su parte es honrarlo. Su parte es amarlo y no perder el afecto natural. ¿Usted sabe lo que es perder algo innato? Hay que estar sin afecto natural para matar a puñaladas a su propia madre y luego apuñalar a su hermano hasta hacerlo firmar una declaración que lo favorezca en una herencia y por último quitarle la vida. Hay que estar sin afecto natural para pegarle puños a la puerta y romper a patadas las cosas y amenazar a su mamá rompiendo el vaso de la licuadora. O diciendo que se va a matar. Y yo hoy cancelo esa pataleta que el diablo ha venido aprovechando. Hoy la cancelo en el nombre de Jesucristo. Y voy a decir algo que alguien tiene que saber. En su casa, su mamá le tiene miedo, su esposa le tiene miedo. ¿Sabe por qué? Porque con las rabietas que tiene ahora de grande, ellos han llegado a sentir que usted es capaz de hacerles daño. ¿Y sabe cómo lo toman? Por lunático, enfermo mental. Este muchacho de 15 años que hizo lo que hizo, tiene hasta la mayoría de edad en la cárcel y luego sigue otro proceso. Se lo digo con cariño. Mire a Dios y reciba liberación, porque no es normal que usted no tenga afecto hacia sus progenitores. No es normal. Eso es una puerta abierta al diablo. Por eso Caín mató a Abel.
Es un espíritu de Caín. Y yo le hablo a ese espíritu de Caín y le ordeno que salga fuera. Escucho gente quebrantada. Ahora yo le pido a Dios que mire ese quebranto y las razones de ese quebranto. Escucho gente quebrantada. Escucho gente quebrantada. Veo a otros postrados. Están preocupados. Y yo hoy soy como aquella mujer que se para en la brecha por su hija endemoniada, la cual un demonio la atormenta. Pero cree que el Señor puede liberarla. Y yo creo que el Señor puede liberarlo. Y yo le suplico, suéltese las manos, no se tome las manos. Y reciba libertad. No esté tomado de nadie ahorita. Reciba su liberación. Yo echo fuera ese espíritu de Caín. Lo echo fuera en el nombre de Jesucristo. Y declaro que esa falta de afecto natural deja de ser en su vida. Mire, aquel que sienta que está perdiendo el afecto natural, dígale: Dios, ayúdame, ten misericordia de mí. Todo hijo que siente que está perdiendo el afecto natural, dígale a Dios: Señor, ten misericordia de mí. Y hay conmigo padres que tenemos hijos que nos tratan con falta de afecto natural. Nos saludan con una indiferencia. Casi nunca lo llamamos, y cuando lo llamamos, ¿sabe qué dicen? ¡Qué milagro! En lugar de decir: papá, qué bendición, ¿cómo está? Ellos están esperando que luego de que su padre ha estado 20 punta de años a su lado, ahora ellos sigan detrás de las naguas de ellos, cuando ellos, luego de que salen de casa, deberían ser los que están pendientes de sus padres. O cómo aprendió a hablar, cómo aprendió esa profesión, cómo aprendió a desenvolverse. Pero la falta de afecto natural, qué cosa tan horrible. Estamos en el último tiempo y yo hoy le pido a Dios que llene a todo aquel que está reconociendo que le falta el afecto natural, que vierta en él ese afecto natural, aquel cuyo afecto natural se estaba enfriando, aquel cuyo afecto natural se estaba perdiendo. Yo le pido a Dios que ahora lo ponga y que saque ese espíritu de Caín, que saque ese espíritu de rabia, que saque ese espíritu de odio, que saque ese espíritu de venganza. Y le digo a alguien aquí: no castigue más a su papá. Es su papá. Es su papá. No lo castigue más. Es su papá. No lo castigue más. Usted está llamado a salvarlo, no a castigarlo. Usted está llamado a salvarlo, no a condenarlo. Usted está llamado. Usted que dice que es más inteligente que su papá, usted está llamado entonces, con su ejemplo, a traer a su papá a la luz. Traiga a su papá a la luz. Traiga a su mamá a la luz. Y perdone. Hijo, perdone. Ahí donde está quebrantado, si tiene que perdonar, perdone. Y diga: yo perdono a mi papá, yo perdono a mi mamá, yo perdono a mi papá, yo perdono a mi mamá. Pero no voy a estar dispuesto a que mi afecto natural se acabe. No voy a dejar a que mi afecto natural se acabe. No lo voy a permitir, en el nombre de Jesucristo. Se va fuera. Diga conmigo: Padre Celestial, yo creo que mi oración ha llegado delante de ti. Y creo que en mi vida se da esa liberación de la falta de afecto natural. Y vuelve a mí. Recupero, porque me das el querer como el hacer, ese afecto natural, el que debo tener hacia mis parientes. No estoy dispuesto a dejar que se pierda y por ende hacer locuras.
Le cerramos la puerta al odio, al resentimiento, a la indolencia, a la indiferencia, al egoísmo, a la venganza, a la amargura, al espíritu de Caín. Lo echamos fuera, 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 en el nombre de Jesucristo. Y sí puedo manifestar ese afecto natural en el nombre de Jesucristo. Abrácense si están en familia. Abrácense si están en familia. Busque a su mamá, busque a su papá, si lo tiene lejito, búsquelo. Abrácense. Si está papá y mamá, todos con los hijos, abrácense. Díganse palabras de afecto. Los esposos, abrácense. Díganse palabras de aliento, de ánimo. Vamos, yo quiero que se den ánimo. Quiero que se den ánimo. Ese abrazo está bonito, pero diga una palabra de ánimo. Una palabra de ánimo. Una palabra de ánimo. Una palabra de ánimo. Diga una palabra de ánimo. Una palabra de ánimo. Dígale a ese ser amado, no tema, no tema. El Señor está con nosotros. Y dígale si es necesario, no me tenga miedo, yo lo amo. Y Dios me está ayudando. Y hoy el Señor me ha ayudado para que usted esté mejor. Y usted va a estar mejor. Porque mientras yo viva con la ayuda de Dios, usted va a estar bien. Mientras vivamos los dos con la ayuda de Dios, nos vamos a ayudar. Nos vamos a ayudar y nos vamos a amar. Abrácense. Abrácense, dígase una palabra de amor, una palabra de aliento. Bendíganse, bendíganse. Diga: yo la bendigo, yo lo bendigo. Hijo, lo bendigo, lo bendigo. Bendigo su vida, bendigo su vida. Usted es un hijo maravilloso. Usted es un hijo maravilloso. Usted es un hijo hermoso. Y de aquí vamos a salir a abrazar. De aquí vamos a salir a dar ánimo. De aquí vamos a salir a perdonar. De aquí vamos a salir a tener misericordia. De aquí vamos a salir a soportar. De aquí vamos a salir a sufrir. De aquí vamos a salir a perdonar. De aquí vamos a salir a amar, a dar aliento y a pedir perdón en el nombre de Jesucristo. Gracias.